Al toro lo crían para la lidia y los toreros deben prepararse para llevarla a cabo con la máxima brillantez. Muy pocos nacen dotados para ello y la simple determinación les basta para expresarse ante las reses con fácil y sorprendente naturalidad. Pero la inmensa mayoría necesita educarse física y mentalmente antes de ponerse delante de un becerro por primera vez e incluso antes de reencontrarse cada año con su ya ejercitada profesión. Esta educación la llevaban a cabo los aficionados de manera informal, guiados por su deseo de ser alguien, ayudados por amigos o familiares que fueron toreros o por acompañantes de su misma condición, hasta caer en manos de gentes verdaderamente expertas. Las escuelas taurinas han logrado formalizar estos primeros pasos profesionales de muchos toreros y de ellas han salido, salen y saldrán notables figuras de la torería. Pero nosotros hemos preferido mostrarles uno de los escenarios más secretos del aprendizaje y del entrenamiento. A él no solo acuden jóvenes con ansia de ser toreros, sino profesionales en busca de consejo, de preparación específica que les ayude a alcanzar metas más altas o con el simple deseo de mantenerse en forma. La playa de Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del mítico Guadalquivir, es un lugar idóneo para los primeros ejercicios físicos de nuevos y veteranos matadores y subalternos. La plaza de toros de El Pino, también cita en el precioso pueblo de Sanlúcar, es el recinto donde se reúnen algunos toreros para ejercitarse toreando de salón. Diego Robles, novillero en su juventud y actualmente prestigioso apoderado, aconseja a todos los que allí acuden. Bueno, yo creo que el entrenamiento, entrenar por entrenar, como yo digo, oye, tú te vas a entrenar y si la mente no la tiene puesto lo que quiere, eso no te sirve para nada. Porque hay muchísimas personas que se dedican a correr y a hacer otras cosas por el placer, porque les gusta el deporte. Pero para mí esto es una educación. Esto es una educación y tú estás educado para desarrollar estas cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tu mente está trabajando, como digo yo, a las 24 horas. Todos los movimientos que tú hagas durante el día tienes que trasladarlo como si estuviera en la plaza. Entonces, toda esa serie de cosas te hace que la mente esté educada para que tú eso luego lo puedas desarrollar a mayor grado, a menor grado. Entonces, aquí concretamente, pues, por lo mismo con Litri, con Raúl y con todos los que aquí vienen, pues tratamos de hacer las cosas desde un principio, todo lo que es el toreo puro, bueno dentro de sus características y de su expresión corporal. Y luego también, pues eso, hace distintos tipos de toros, hace toros con más ritmo, más encastados, menos encastados. Como son toreros que torean muchas clases de ganadería, pues hacemos, pues yo sé, pues las características, por ejemplo, del toro, el toro, por decirte, una ganadería que es conocida, ¿no? Lo de Guardiola de Pedraja, ¿no? Pues tiene una embestida, siendo el toro bueno, tiene una embestida distinta al toro de Juan Pedro, por ejemplo, ¿no? Es un toro que observa más, humilla menos, te pega paradita de vez en cuando. Entonces, todas las cosas procuramos hacerlas de salón para que ya tenga asumida esos detalles y esas reacciones que el toro va a tener en la plaza, ¿no? Porque el toreo actual pues requiere una serie de requisitos y unos movimientos físicos que el cuerpo, si no está preparado, difícilmente luego en la plaza lo va a poder desarrollar. Entonces va progresando todo, ¿no? Pero siempre partiendo de la base de la pureza, de hacer las cosas siempre muy puras en función de la interpretación que cada uno lleva dentro, ¿no? Porque, oye, uno que físicamente es torcido, pues tendrá que torear torcido pero puro. Y el que tiene buena expresión corporal y tiene buen cuerpo, pues dentro de su línea, ¿no? Como él lo sienta, ¿no? Pero los movimientos que sean puros. Lo que es el movimiento de capote, muleta y de colocación y de todo eso, lo más puro posible. Y luego, oye, el que sea capaz de desarrollarlo delante del toro, pues bendito sea Dios, ¿no? El toreo es una contienda, y al conocimiento del toro y de sus reacciones hay que añadir la destreza necesaria para ejecutar con soltura todas las suertes de la lidia. Desde los capotazos con que se recibe al toro y se le fija tras salir al ruedo,
a los lances más brillantes del quite, desde las distintas formas de banderillear a toda la gama del toreo de muleta, lo que configura la faena y conduce al momento de la verdad, a la estocada, la llamada suerte suprema. Estamos en plena marisma del Guadalquivir, cerca del lugar donde los toreros terminan de entrenarse. Cae despacio la tarde y corre la brisa del muy cercano mar. Los jinetes apartan una vaca para poder torearla a placer, como si fuera un juego, mientras un barco surca por el río, en apariencia flotando suavemente sobre el campo en sentido contrario a los bueyes que ayudan y conducen a la res donde mejor convenga y una vez derribada, menos se distraiga. La preparación física ha sido básica, porque los toreros, además de estar fuertes, deben sentirse absolutamente seguros de poder controlar sus propios movimientos y aún más de reaccionar en décimas de segundo ante cualquier extraño del toro. Lo que no sucede en el toreo de salón ocurre cuando el ensayo se lleva a la práctica de manera efectiva ante una res inciertamente brava y en el campo. Llega el momento de descubrir si el torero pisa el terreno con fuerza y con sitio, si se muestra rígido o suelto, decaído o animoso. ¿Qué mejor escenario para comprobarlo y medirse que este campo marismeño de Albentu? A campo abierto, las citas del torero romperán las querencias de la vaca. Y los poquísimos testigos de tan singular encuentro gozan tumbados en la tierra con la inaudita belleza de este instante. Es el gozo del toreo más solitario e íntimamente sentido, sin el eco de los públicos, sin más compañía que el paisaje. No hay más estorbo que las embestidas ocasionalmente inciertas de la vaca o los repentinos soplidos del viento. Raúl Gracia, el Tato y Miguel Baez Litri terminan así y ven ponerse el sol muchas tardes de invierno después de un intenso entrenamiento. Las grandes figuras del toreo siempre han querido continuar emparentadas con el toro, haciéndose ganaderos de reses bravas. Aquí vemos a Juan Belmonte leyendo en el salón de su finca Gómez Cardeña antes de bajar a dar unos personalísimos lances y muletazos en la placita de Tienta. También a Domingo Ortega jugueteando con una becerra para demostrar a los invitados cómo conservaba intacto su sentido del temple
y el don de andarle a los toros con garbo, pese a su ya madura edad. Esta misma tradición de criar ganado bravo la han continuado otros grandes toreros hasta nuestros días con menor o mayor fortuna. Citemos, entre los que más éxito han tenido, al gran maestro Antonio Ordóñez, que ha cultivado reses procedentes de Atanasio, conde de la Corte, y al ya desaparecido Manolo González, cuyos hijos continúan dirigiendo la selecta vacada que su padre compró a don Carlos Núñez. Y en el caso que ocupa nuestras imágenes, los Litri, padre e hijo. Ambos ganaderos por doble partida en distintas fincas, aunque ahora les vamos a ver tentar bajo la dirección del padre y mano a mano en Peñalosa, la cuidada finca paternal donde no falta detalle. Antes de que el tentadero se celebre, hay esmero en cuidarlo todo, como el alisado de la arena del ruedo con un viejo rastrillo del que tira una hermosa mula. Alín, el mozo de espadas de Litri hijo, prepara los trastos de torear, mientras vigila el riego de la plaza para que las becerras no levanten polvo durante las tareas de la tienda. El joven Litri llega raudo a la plaza jugueteando con su perro para hacer el tentadero, donde, como vamos a ver, se utilizan pullas bastante más grandes de las que se usan comúnmente en otras ganaderías y vigila que todo se halle en orden. Mientras tanto, el padre pregunta al mayoral por el nombre, el número y el pelaje de la becerra que se va a tentar y por la reata que tiene, lo que anota con suma atención. El nombre. Peinada segunda. Peinada segunda. El número. 532. 532 al aire. Sí. El pelo. Negro. Negro. La madre es la 51 del 90. De año. 51 90. Nota. 6 más 6. 6 más 6. La madre está más peinada, ¿no? Nada, segunda. Segunda, el padre es 69 judío. 69 judío. Cerra. Vamos allá. La vaca queda lejos del caballo y acude alegre a la llamada del picador, Curro Reyes, que actúa con precisa determinación. Hay que hablar al animal para que se confíe. Venga, vamos. Vamos. Tápate, Bangui. ¿Qué carajo te puta madre? Esperando.
El izquierdo dice el que tenderá el viejo de la puta. El izquierdo dice. Tócale. Y una vez se luce el litri hijo con medio capote a la espalda, antes del último puyazo, el padre le dará cumplida réplica entre el regocijo de los muy pocos presentes, animados también por la música flamenca que pone fondo e inspira al veterano maestro de Huelva. Right. Right. Vamos allá, bonita. Vente. Ahí. Vamos allá. Fíjate, mira, mira, Vicky. Vamos allá. Vaya, bonita. Hay que darle sitio, pues. Hay que darle sitio. No puede ahogar, nunca se puede ahogar todo. Su sitio lo tiene. Déjate que está pegado, ¿verdad? El hijo contrarreplica y todos contentos. Y del campo onubense a la salmantina finca El Paso, propiedad del Niño de la Capea, que ha logrado restaurar la grandeza de una de las estirpes más importantes y señeras de la ganadería española, la de Murube. Capea nos comenta su gran afición por el toro y sus desvelos por ser ganadero. Yo creo que cuando uno empieza a ser torero, lo primero que uno descubre es el mundo del toro en el campo. Uno descubre los cortijos, descubre a las grandes figuras que llegan con grandes coches y que aquello es un sueño el poder manejar el toro para que sirva de triunfo al torero. Yo creo que esa primera imagen de nuestra salida de la ciudad, salida de nuestro entorno familiar, lo primero que vemos es el campo y de alguna manera es un estímulo, es como un sueño, si algún día nosotros podríamos conseguir pues una ganadería, una finca y que tengamos la suerte de que otros compañeros más jóvenes puedan venir a nuestra casa. Yo creo que quizás ahí está el primer impulso para ser ganaderos. Todo lo que yo he hecho, he modificado en esta tierra ha sido siempre pensando en el toro. Nunca he pensado en que para mí sería más fácil el manejo, sería más fácil el trabajo, sino siempre todo lo que he hecho ha sido pensando en que el toro estaba más cómodo, que era el sitio donde el toro iba a estar mejor, donde iba a poder estar más gordo, donde iba a llevarse mejor que con los demás toros. Siempre todo lo que he hecho ha sido pensando en el toro. Nunca he hecho una cosa pensando en mí.
gusta mucho más torear las vacas después que lo han toreado otros compañeros. O sea, me gusta ver los primeros comportamientos en otras manos y después lo que a mí sí me gusta es bajarme, ponerme delante para, de alguna manera, yo ver lo que más me preocupa del toro, que es que no pierda la fijeza y sobre todo que esa fijeza te esté estimulando a ti a que tires de la muleta porque él está deseando, la vaca está deseando perseguirla, ¿no? Esa sensación de fijeza hacia perseguir el engaño, hacia atacar el engaño, es lo que a mí me gusta más ver. Pero generalmente lo que me gusta es ver las vacas en otras manos. Yo creo que uno termina enamorándose del toro, termina uno metiéndose en él, termina uno intentando descubrir al toro como animal, por qué triunfa contigo, intentar de alguna manera manejar eso para que ese toro que tú quieras manejar provoque los triunfos que tú a lo mejor en algún determinado momento no has podido conseguir con él. Yo creo que es una especie de amor lo que más te motiva para criarlo. Entonces, si un toro te permite transportar tu forma de ser, tu forma de comportarte a los demás, quiere decir que él es el que te está dando esa oportunidad. Es un enamoramiento, es una pasión por el toro, es un respeto tremendo por él lo que te motiva a criarlo, ¿no? Si yo hiciera un toro que me sirviera a mí, a mi manera de hacer el toreo, a mi manera de entenderlo, lógicamente fracasaría porque yo ya no lo voy a repetir, no lo voy a hacer. Entonces mi mentalidad siempre tiene que estar llamado a que mi toro proporcione triunfos a los demás toreros que tienen una manera totalmente diferente a la mía de hacer el toreo. El triunfador siempre es el torero. Yo puedo ser colaborador, pero siempre en un segundo plano. Paseamos ahora por la preciosa dehesa Majavieja, en el término municipal sevillano de Constantina, donde Juan Antonio Ruiz Espartaco, la gran y ya histórica figura del toreo más reciente, que reinó en la fiesta durante la década de los 80, cuida sus toros como ganadero y medita junto a su querida familia la reaparición que ansía con una afición que le desborda por todos los costados. El acogedor porche junto a la piscina del original caserío pintado en rojo. La gran plaza de tientas, con un tendido sobradamente capaz de acoger a muchísimos espectadores. El elegante salón del palco, repleto de recuerdos y de trofeos conquistados por Juan Antonio, son testigos de la lección magistral que sobre el temple, las distancias, la mirada del toro, la fijeza, el valor y el toreo en sí mismo, vamos a escuchar de sus propios labios. El temple puede servir muchísimo para poder triunfar con un toro que tienes que cuidar mucho, porque no solamente es el toro que no tiene fuerza torearlo a media altura. El toro lo puedes torear con temple también con la mano baja. ¿Por qué? Porque hay veces que a lo mejor quieres acompañar la embestida de un toro que tiene poquita fuerza a media altura y si no tienes temple lo puedes dejar caer. Y sin embargo, igualmente el temple es fundamental para un toro que tiene agresividad o que no tiene esas condiciones para acompañar una buena faena. ¿Por qué? Porque con el temple puede reducir la velocidad del toro y puede reducir incluso su agresividad. Ese temple se lo transmite a él en no hacerle nada brusco, en torearlo muy despacio, en hacer las cosas muy lentas y puede llegar a repercutir en caso de que el toro te ayude mucho más hacia el triunfo. Por eso los toreros que pueden templar o tienen la habilidad o innata de que templan muchísimo en la plaza de toros, en las corridas de toros y sobre todo a muchos toros, pueden triunfar un mayor número de veces muy superior a los toreros que torean un poquito más rápido. Yo tengo una teoría bueno, yo no es mía, me acuerdo de Pablo Lozano, un gran aficionado que me decía, cada vez que te tropiece un toro, el capote o la muleta, hazte cuenta que es como si te pegasen un guantazo, te tiene que doler exactamente igual, porque es que ahí empieza a destemplarte el toro a ti, ¿no?
O sea, uno puede estar con mucho temple, pero una vez que el toro engancha, algo falla. Algo se ha producido ahí, que no has medido bien la velocidad del toro, no has medido bien la reacción del toro cuando te pega un cabezazo bien en la muleta, en el capote, y ha sido un fallo de uno. Por eso ese fallo tiene uno que controlarlo muy rápidamente para que el toro no vaya aprendiendo cosas más desagradables que te pueden impedir el triunfo. Hay que desarrollar muy rápido el por qué ese enganchón. Y ese enganchón indudablemente es porque ahí ha fallado algo. Y fundamentalmente lo que ha fallado es el temple. Y es lo que nunca puede tener un torero, ese defecto. Porque ese defecto puede agravar las condiciones de un toro para mal y no te puede acompañar al triunfo. Igual que si ese defecto puedes corregirlo muy rápidamente, puede llegar muchísimo más fácil al triunfo. El temple no solamente a veces es torear despacio. Porque a veces el torear despacio es torear despacio. Pero el temple es intentar que el toro ponerlo a la velocidad que uno quiere. Bien, es verdad, pero también el temple es, hasta que el toro embista despacio, acompañar al toro con la embestida que trae el toro. Eso no quiere decir que toree rápido. No quiere decir que toree rápido, pero sí, hasta someter el toro a esa templanza que uno quiere llevarlo, hay que intentar ir al milímetro con la velocidad que el toro trae. No con la velocidad, no con la arrancada brusca, pero sí intentar frenar al toro lo más despacio que pueda posible, que venga a su velocidad, porque el toro es muy difícil pararlo en ese trayecto tan corto de faena, de minuto que tenemos tan poco, pero sí poquito a poco en el tercer, cuarto, quinto, sexto muletazo o séptimo capotazo, el toro tiene que ir a la embestida que el toro quiere. El corregir los defectos del toro en cuanto un toro tenga corta su embestida, o en cuanto pueda pegarte cabezazos, la colocación y la distancia, el toque y además ese temple preciso que hace falta, puede tener muchísimo más recorrido el toro. O sea, el toro puede ir, a veces, hay una cosa que se dice que nunca el toro va por donde no quiere ir, y que el toro, ese es el toro peligroso, el toro malo, el toro con muchísimo peligro. Pero el toro medio, que es complicado pero que además tiene posibilidades de embestir, el llevarlo muy templado y muy despacio, puedes alargarle mucho más la embestida y puede convertirse incluso en un toro importante y un toro bueno, sin tener el toro a lo mejor en un principio posibilidades para darte el triunfo, ser un toro luego extraordinario. Todo debido al temple, a la distancia, al toque y al llevarlo muy despacito. Para eso se necesita temple fundamentalmente. Y eso es lo que te da mayor número de triunfos posible. Cada toro te mira diferente. Hay toros que te miran con nobleza. Dentro de esa nobleza no quiere decir que no te quiera coger. La misión siempre del toro es coger y herirte. Lo que ocurre es que hay miradas con más noblezas que otras. Hay miradas que sabe que aunque te miren te van a obedecer a ese toque preciso. Y hay miradas muy agresivas en las cuales te perdonan. Y cuando embisten de verdad, suspiras porque dices, bueno, esto ha pasado por aquí porque Dios ha querido. Pero la mirada que me estaba, de la forma que me estaba mirando el toro, me estaba insinuando que cuando me cojan no me va a perdonar. Y hay miradas que uno las intuye, que son miradas pero luego te van a obedecer, la mayoría de las veces, claro está, porque esto no es perfecto, por eso existe el riesgo en cada tarde, en que ya hay milagros cada tarde, pero hay luego otras miradas que uno dice, Dios mío, como este me coja no me perdona, por la forma de mirar el toro, este no me perdona. Mirar a los ojos del toro es extraordinariamente, para un torero es lo principal, siempre, excepto cuando se va a entrar a matar. Por eso esta suerte es tan difícil, a la vez tan bella, tan bonita, pero de mucho riesgo. Porque mientras que esté delante del toro con el capote en muleta, tienes que estar muy pendiente de los ojos siempre del toro, porque ahí, en la expresión de su mirada, de la forma con que te mira, va mucho lo que el toro va a hacer en cada momento, en su mirada. Un toro distraído, con la cara suelta, mirando a un sitio, mirando a otro, no tiene fijeza. Es muy difícil someterlo luego para hacer una gran faena. Cuesta muchísimo trabajo y es muy complicado. Sin embargo, el toro con fijeza, que te obedece, que está pendiente a la muleta, que está pendiente al toque, que está muy fijo en todos los detalles que el torero le está insinuando que debe hacer en cada momento, ese toro es el que realmente a nosotros nos gusta. Porque un toro malo con fijeza puede llegar a convertirse bueno. Un toro que en principio es bueno sin ninguna fijeza, la fijeza quiere decir que esté fijo en lo que el torero le está enseñando en cada momento. El que no tiene fijeza quiere decir que no le importa nada lo que el torero le está intentando hacer y que se fija en todo lo que ocurre alrededor de la plaza. Este toro a veces nos preocupa más que el toro complicado con fijeza. Tenemos más posibilidades de un toro malo con fijeza
intentar llegar a triunfar con él, que un toro que empieza muy bien sin fijeza puede llegar a crearnos muchas complicaciones. Yo creo que valor, lo que es valor, nadie tiene. Lo que ocurre es que si eres capaz de pensar todo esto en muy corto espacio de tiempo, o muy poco tiempo, pues entonces mientras más capacidad de pensar todo este tipo de cosas, el toque, la precisión, el temple, la distancia, el llevarlo muy toreado, muy despacio, mientras más piense delante de la cara del toro, mayor número de toros puedes torear y mayores triunfos puedes tener. Entonces esa capacidad de pensar mucho delante del toro te da valor, porque se sabe mucho mejor los terrenos que se pisan en cada momento y con cada toro. Buen y muy concreto ejemplo de lo que acaba de explicar Espartaco tuvo lugar durante la Feria de San Isidro de 1996, con el imponente y fiero toro llamado Lironcito, de la ganadería de Valdefresno, lidiado magnífica y épicamente por Enrique Ponce. El joven maestro valenciano nos relata cuanto aconteció esa histórica tarde en la Plaza de las Ventas de Madrid, donde dejó para siempre el recuerdo de una de sus faenas más importantes. Recuerdo que el toro era el sexto de la tarde. Era un toro muy grande, mi segundo toro. En un principio el toro embistió bien, con el capote le pude torear bien. Recuerdo que fue un inicio con el toro de faena con el capote muy bueno, pero que el toro poco a poco fue desarrollando ese peligro, ¿no? En el caballo yo vi ya en el tercio de quites que el toro cambió, sobre todo por el lado derecho se metía mucho, era un toro ya muy complicado por ese lado. Y cuando cogí la muleta pues sabía yo que el toro pues me podía hacer algún extraño y yo ya había visto el peligro que tenía, ¿no? Sobre todo por el lado derecho. Sin embargo, bueno, pues había que demostrarlo, ¿no? De ahí que me pegaron un achuchón primero y luego una voltereta por ese lado derecho. Y entonces es cuando ya entró la faena en emoción, ¿no? Cuando ya el toro vio todo el público que el toro tenía mucho peligro y que el toro pues no era ni bueno ni era fácil, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando aquello empezó a tener emoción y cuando el toro por el lado izquierdo empecé a torearle bien, que ese era el pitón menos malo, tampoco fue un pitón bueno porque no tenía muchos problemas también por ahí, pero era el menos malo, era por el que pude someterle y le pude torear, ¿no? Yo vi poco a poco que el toro en su lidia de muleta le iba viendo como yo me anteponía a él, le podía y fui viendo cómo el toro pues poco a poco incluso se entregó, ¿no? En la muleta, sobre todo por el lado izquierdo. Y luego volví otra vez otra tanda más por el lado derecho, que fue muy importante y bueno, pues yo creo que fue de esas faenas que se recuerdan para siempre, ¿no?
también era cierto que yo tenía que darlo todo a la hora de entrar a matar porque sabía que tenía cortadas las orejas y tenía la puerta grande abierta. Entonces, claro, puede más eso que el pensar que te vaya a coger. Por lo tanto, pues entré a matar con rectitud, siempre pegándole el toque fuerte y entrando con habilidad, pero había que matarlo, ¿no? Y recuerdo que cuando monté la espada el toro era muy alto y bueno, prácticamente me costaba trabajo de ver el morrillo al toro, pero también pensaba que había que matarlo y creo que entré a matar con mucha decisión y así lo hice. Además enterré todo el estoque en el morrillo, una estoca muy buena, que bueno, desgraciadamente pues el toro pues no dobló, ¿no? Pero bueno, lo hecho estaba y la forma de entrar a matar pues también, que fue lo que importó, ¿no? La verdad que fue una faena muy completa, en el sentido de que se reunieron pues muchas cosas. Se tuvo que reunir el dominio junto al arte en su última faceta, a la entrega del torero también, porque yo me entregué totalmente en la faena y luego pues utilizar también una técnica que había que utilizar delante del toro, porque no se podía estar allí sin una técnica, ¿no? Es un toro para ponerse la muleta muy en su sitio, para estar tú colocado siempre y para poder. Entrega, técnica, dominio, estética, arte. Siempre el arte como fin bellamente expresivo del toreo. Uno de los más grandes artífices de la fiesta, José María Manzanares, nos descubre ahora algunos secretos técnicos y artísticos mientras se recrea toreando inigualablemente de salón en la plaza cubierta donde suele entrenar en la más estricta intimidad. Privilegio sublime en el que Manzanares dejó patente que el toreo, además de cuanto le sustenta profesionalmente, puede llegar a ser una obra de arte única, efímera e irrepetible. Bueno, con el capote, pues uno trata de imaginarse ya en la plaza las reacciones que ha tenido el toro en su salida, cómo remata. Normalmente los toros embisten fuertes, no saben embestir. Y hay quienes partidarios de recibirlos, pues, sin perderles pasos. Y yo soy más partidario de perderles pasos a los toros para que se enseñen a embestir y vayan resbalando y vayan rompiendo para adelante. El toro es un animal que no sabe embestir y que poco a poco lo tienes que ir educando. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! 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 La primera serie, pues estás un poco... No puedes ir contra el toro y ser más bruto que el toro, ¿no? Pues te pones un poco tapado y te alivias para observar y ver cómo te toma la muleta. Por ejemplo, esta podría ser una primera serie con la mano izquierda, ¿no? ¡Hey! Y para adelante. Adelante, la muleta y adelante. Y antes que ¡hey! Que él reaccione siempre para adelante. ¡Ay! Y otra vez ¡hey! Y en el transcurso uno va viendo cómo te la va tomando. Para ver si ya te ha obedecido, pues ya se la pone más de verdad. ¡Ah! ¡Hey! 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 ¡Ah! Tú no puedes ir en contra del toro. Y si eres más bruto y quieres hacer al toro cosas que, bueno,
que dice la gente que son muy puras, pero hay una técnica y unas normas para ir sometiendo y dominando un toro. Y como tú te pongas en medio de la vía del tren, el toro te coge. Vamos a ver, para poder ligar dónde se queda colocado un torero, haciendo las cosas con toda la verdad, como vamos. Vamos a ver, ¿dónde me quedo colocado? Si me quedo descruzado o es físicamente posible quedarse otra vez, ligar y quedarse cruzado. No lo sé, vamos a ver. Despacio. ¡Ay! ¿Dónde me quedo? Estoy en la pala del pitón. ¿Y la muleta? ¿Dónde estoy exponiendo? Párate. Entonces, ¿qué hay que hacer así? Entonces, si se liga, no se está cruzado. No se puede ligar sin dejar a la muleta en la cara a los toros, ¿no? Entonces hay veces que son ganas de reventar y de no querer ver las cosas como son. Y ahí es donde está cuando se queda uno ofreciendo a la muleta por delante para ligarle, es donde estás poniendo de verdad. Si te vuelves a colocar, nos vamos al famoso 1 a 1. Que ese 1 a 1 no tiene ligazón, no tiene ritmo, y yo creo que todo lo que no sean 5 o 6 muletazos ligados y luego con el de pecho, pues no es lo que llega a poder ser la perfección del toreo, ni es el toreo.